les cuento un poquitito acerca de mí. Soy counselor y bueno, a partir de mi experiencia personal en la búsqueda de un hijo que nos llegó y bueno, de atravesar esa circunstancia que es muy dolorosa, muchas de ustedes ya la conocen. eh, es un verdadero eh, terremoto de emociones, emociones positivas, ¿no? Como la esperanza, la alegría, la ilusión, y emociones más negativas, ¿no? Más que tienen que ver con todo lo contrario, con la desilusión, con la frustración, con la tristeza, con la angustia profunda, y con la vergüenza. ¿No? Es muy increíble y muy injusto que las mujeres, las personas, tengamos que atravesar ese sentimiento tan tremendo, ¿no? Como la vergüenza. Nos sintamos avergonzadas de no poder concebir o de no querer concebir. Sentimos que hay algo que está mal en nosotras cuando la maternidad no se da en nuestras vidas porque no se dan las circunstancias o porque no está el deseo en nosotras. Es muy cruel y es parte de lo más profundo de la sociedad. La valoración, la sobrevaloración de la maternidad, la romantización de la maternidad nos llevó a creer que es algo natural en nosotras, que debería estar presente siempre el deseo de maternar y la posibilidad de maternar, y que cuando eso no está, bueno, es porque o tenemos algún problema, alguna falla. Y por eso muchas mujeres, me incluyo en su momento, nos exponemos a muchísimo descuido, a muchísimo maltrato del sistema médico, a muchísimo destrato de la sociedad en sí cuando estamos buscando un hijo que no llega, en tratamientos que son sumamente invasivos, dolorosos a veces, y siempre tienen que ver con algo que va por fuera de lo natural, ¿no? Algo impuesto. Pero bueno, estamos tan educadas para ese sentimiento, para ese deseo. Son tantas las creencias que nos llevan a pararnos en este lugar de que la maternidad es lo mejor que nos puede pasar en la vida, que es lo más maravilloso, que es para lo que vinimos a este mundo, que es nuestra misión, que convirtiéndonos en madres nos convertiremos en mujeres completas, felices, autorrealizadas. Crecimos escuchando todas estas historias que hoy creo que tenían que ver más, cuando la escuchábamos de nuestras madres, nuestras abuelas, creo que tenían que ver más con una necesidad de autoconvencimiento que de sentimiento real o de repetir paradigmas, ¿no? Que fueron desarrollados desde la cultura, más que desde un genuino sentimiento de plenitud con respecto a la maternidad. Quienes crecimos en la década de los 60, de los 70, de los 80, pudimos ver, muchas de nosotras pudimos ver la frustración de nuestras madres que no pudieron elegir. En mi caso particular, mi madre fue una de ellas. Yo tuve la suerte, la gran bendición de poder conversar con ella en sus últimos años de vida y que ella se abriera honestamente conmigo al respecto de la maternidad. Y pude ver cómo fue un proceso para ella que tuvo que ver mucho más con la obligación, con la falta de derechos, con realizar tareas de cuidado permanentes que no eran agradables para ella, que tuvo que someterse a una situación
de crianza, que no fue elegida desde un lugar racional y consciente. Fue algo que para ella estaba dado así por su condición de mujer y porque en sus tiempos de juventud esto formaba parte de lo que una mujer debía hacer. Una mujer llegados a los 18, 20 años, su lugar era casarse y tener hijos. Bueno, todas estas creencias se fueron ablandando con los años, pero creo que recién ahora, desde hace muy poco tiempo y por primera vez en la historia de la humanidad, las mujeres nos estamos permitiendo preguntarnos si queremos ser madres o no. Algo que siempre dimos por sentado. Yo misma, cuando llegó el momento de afrontar la realidad dolorosa de que ese hijo que estaba buscando seguramente no vendría, bueno, empecé a preguntarme y a cuestionarme desde qué lugar yo había deseado tanto ese hijo y si estaba en mí la posibilidad de aceptar este lugar de no madre. Y a partir de esa pregunta se abrió un mundo muy maravilloso para mí, muy hermoso, porque empecé a deconstruir una cantidad, todas estas creencias que estaban en mí relacionadas con la maternidad. Y claro, bueno, cuando yo era niña, los primeros regalos que recibí eran muñecas, eran bebés. Yo siempre digo que no sabía atarme los cordones de mis tenis, de mis zapatillas, pero sí sabía dar un biberón, sí sabía dar una mamadera, ¿no? Iba a la escuela, al jardín de infantes con mi bebé y la mamadera, ¿no? A los 5 o 6 años. Entonces, bueno, ya desde ese momento siempre di por sentado que en algún momento, más tarde o más temprano, iba a ser madre. Y cuando la posibilidad de no se presentó, fue choqueante para mí, fue muy desestabilizante, porque nunca, nunca en 40 años me había preguntado si yo quería ser madre o no. Me había preguntado si la posibilidad de no ser madre estaba en mi futuro, en mi destino, y me di cuenta que siempre había dado por sentado la posibilidad de la maternidad, pero no desde un lugar de deseo genuino, sino simplemente porque allí estaba, porque así me habían educado, porque cuando yo era niña todas las mujeres que estaban a mi alrededor eran madres. Mi madre, mis tías, mis vecinas, mis maestras, las mamás de mis amigas, todas las mujeres eran madres ahí en los 70. Rara vez me encontraba con una mujer que fuera profesional, por lo menos en mi pequeño universo de mi barrio, de donde yo crecí. Entonces, claro, ¿cómo yo iba a quedarme por fuera de ese lugar para el cual parecía que estaba predestinada? Y cuando me di cuenta de esto fue revelador para mí, porque me di cuenta que no necesariamente tenía que ser madre, que había un montón de alternativas y un montón de posibilidades que la vida me estaba presentando. De hecho, todo este proceso de la búsqueda fue entre mis 41 y mis 44 años. Y yo para ese momento ya tenía una hermosa vida, tenía una profesión, estaba estudiando la carrera de counseling, o sea que se me estaba abriendo un mundo nuevo también. Tenía una pareja hermosa a quien amaba, tenía amigas, tenía un mundo muy hermoso que yo estaba desacreditando y descalificando porque creía que si no era madre, todo eso no tenía sentido para mí. Estaba siendo muy injusta con mi mundo y estaba siendo injusta conmigo misma, porque todo eso que yo había logrado en mis 40 años, lo había logrado con muchísimo esfuerzo, con muchísimo amor, había construido vínculos hermosos de amistad, había encontrado a mi amor que tanto había deseado y estaba construyendo una hermosa pareja y todo lo que había soñado estaba ahí, ¿no? Al alcance de mi mano. Y yo no, durante esos años
si hay algo que lamento mucho al día de hoy, fue que esos 4 años yo viví ensombrecida, triste, ¿no? Sentía que a donde iba me perseguía una nube muy negra, eh, y permanentemente llovía sobre mí, ¿no? El clima para mí todas las mañanas amanecía nublado, nublado y lluvioso. Fueron años muy tristes y años que podrían haber sido muy hermosos para mí, años donde fueron los primeros años de mi relación de pareja, me casé, estudié, tenía un montón de razones para pasarla bien y ser feliz y divertirme. Sin embargo, todo eso estaba oscurecido porque no podía ser madre. Por eso cuando aparece esta imagen, ¿no? Donde yo me doy cuenta de que simplemente la idea de la maternidad había estado ahí durante demasiado tiempo sin haberlo yo deseado o sin haberme preguntado, fue el límite, ¿no? Eso me ayudó a la vez, ¿no? A la par de que, bueno, ya estaba cansada de pasar por situaciones dolorosas, pérdidas gestacionales, todo lo que estaba viviendo era demasiado horrible para seguir sosteniéndolo en el tiempo. Y creo que un hijo a esa altura ya no compensaba el dolor que yo había sufrido, ¿no? Porque ya a esa altura yo había tomado mucha conciencia y ya había desidealizado toda la cuestión de la maternidad y veía que el pago por esos 4 años iban a ser más años de sacrificio, más años de entrega absoluta, de dedicación permanente a un ser humano que me iba a necesitar con todo su ser. Y entonces, ¿dónde estaba la compensación para mí de esos 4 años tan difíciles y dolorosos? Y lo que me quedaba por delante era dedicarme plena y absolutamente al cuidado de otro ser humano. Entonces pude sentir realmente el límite en todo mi cuerpo y en todo mi corazón y pude decir basta. Y llamativamente, a partir de ese momento, eh, lo que apareció fue el alivio, ¿no? Yo pensaba que, bueno, a partir de ese límite iba a empezar para mí una etapa de más dolor, de más sufrimiento, ¿no? Una etapa de duelo, como nombran mis compañeras de España que trabajan esta circunstancia del duelo de la no maternidad, que es absolutamente válido. Sin embargo, yo sentí que el duelo ya lo había pasado. El duelo para mí había sido esos 4 años de terror, de dolor, de tristeza, de angustia. Contrariamente a lo que esperaba, a partir de ahí apareció el entusiasmo de vuelta. Me sentí como que volvía a ser una mujer más joven, más revitalizada, enamorada, feliz, ¿no? Con ganas de viajar, de divertirme, de recuperar ese tiempo perdido tan ensombrecido. Y ahí inicié otro camino, un camino muy hermoso, eh, porque empecé, o sea, lo más hermoso o lo bueno que me dejó todo este proceso fue la posibilidad de pensar en las otras mujeres, en las otras personas que estaban atravesando lo mismo que había atravesado yo y que ni siquiera contaban con algunos recursos que a mí me había dado mi profesión de counselor, donde podía gestionar las emociones de otra manera, podía acercarme a ellas de una manera más profunda. Y entonces pensando en ellas y sobre todo en lo sola que yo me había sentido durante todos esos años, porque es muy difícil acompañar a una mujer que está atravesando esa circunstancia. Entonces tuve una gran idea que fue escribir un libro. Y entonces así fue que escribí este libro que se llama Todo mal cigüeña, que me ha traído y me trae hermosas satisfacciones porque en ese libro yo cuento la historia de una mujer que
se llama Ana, a quien le sucedieron las mismas cosas que me sucedieron a mí, pero algunas cosas las vivió de manera diferente, otras más parecidas. Digamos, Ana no soy yo, pero nos pasaron las mismas cosas. Y en ese libro relato algunas de las circunstancias por las que atraviesa esta mujer y sobre todo cómo ella vive desde lo emocional, desde sus afectos, desde sus vínculos, desde su vida personal, todo este proceso de la búsqueda de un embarazo, de un hijo que no llega, y sobre todo de la determinación frente a la no maternidad. Y he recibido hermosos mensajes, hermosos comentarios de muchas mujeres alrededor del mundo que han leído Todo Mal Cigüeña y que me han dicho algo que para mí es absolutamente gratificante porque es la razón por la cual yo escribí ese libro, y es que en mis palabras encontraron eso que sentían y que no podían decir, ¿no? Es como que de alguna manera Todo Mal Cigüeña le puso palabras a sus sentimientos y que se sintieron profundamente acompañadas y profundamente comprendidas en esa circunstancia. Y para mí es el premio más grande que pude haber recibido. Y no solamente escribí el libro, sino que abrí mi consultorio de counselor donde vengo acompañando a muchísimas mujeres que han atravesado la circunstancia de la búsqueda o que la están atravesando, también que tienen dudas acerca de la maternidad. Y realmente me resulta muy doloroso, no solamente lo que encuentro en el consultorio, sino lo que muchas veces leo en grupos de Facebook o en comentarios de otras redes sociales, donde encuentro mujeres pasando muchísimos años tras la búsqueda de un hijo que no llega, poniendo en juego su salud física, su salud mental, que bueno, puede ser, ¿no? Esto en función del deseo, pero lo que más me entristece y me preocupa es este lugar del miedo a empezar a formar, o sea, que la no maternidad las relegue a un lugar donde no hay vida para ellas, un lugar de minoría, ¿no? Un lugar de mujer diferente, un lugar que las deja por fuera de este gran premio, de este lugar tan idealizado y sacralizado en la sociedad que es el lugar de la madre. Me duele profundamente ver mujeres que no encuentran consuelo y que sienten que su vida no va a tener sentido o no tiene sentido si no es de la mano de la maternidad. Me parece terrible y me parece tremendo y me parece injusto, como dije al principio, sobre todo cuando todas estas cuestiones, cuando la vemos a la luz de la historia de la humanidad, nos damos cuenta que todo esto no tiene que ver con un instinto maternal. Desde hace un tiempo me animo y me atrevo a afirmar con solidez que el instinto maternal no existe, que es un invento que nos hicieron creer a las mujeres que portamos un instinto por el cual es absolutamente natural, lógico y esperable que todas querramos ser madres, y eso no es cierto. El deseo de ser madre no es instintivo, es cultural. Desde el momento que cuando somos niñas nos ponen un bebé en brazos y a los hombres les ponen una pelota de fútbol, un auto o un arma, a nosotras nos enseñan y nos educan para la maternidad. Y esto no ha sido siempre así, o por lo menos no desde el lugar idealizado de la autorrealización y de la completud. Si miramos un poco la historia, vemos que en la Edad Media las mujeres parían para crear fuentes de trabajo para trabajar en el campo y que lejos de encariñarse con esos hijos, los enviaban a criarse con una nodriza y volvían a sus hogares cuando tenían 6 o 7 años y la capacidad de trabajar.
y que eso cambia a partir de la revolución industrial, cuando la familia se muda del campo a la ciudad y entonces necesitan que el hombre salga a trabajar y que tenga una motivación real por la cual sostener ese trabajo en la fábrica y soportar las condiciones laborales de aquellos tiempos, porque tenía que mantener una familia. Mientras tanto, a nosotras nos convencían de que nuestro destino estaba en cuidar al marido y a los hijos y confinarnos, ¿no? Limitarnos al espacio del hogar y la familia para reservar los puestos privados y de poder a manos de los hombres. Eso se refuerza luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando las mujeres, luego de tener que salir a trabajar porque sus maridos estaban en la guerra, tienen que dejar esos puestos de trabajo para que los hombres que regresaban a sus hogares deprimidos tuvieran en qué distraerse y en qué entretenerse y se sintieran útiles. Eso hizo que muchas generaciones, o por lo menos esa generación de mujeres, ¿no? Las madres de los baby boomers, eh, terminen siendo muchas veces mujeres que atravesaron sus vidas en una gran frustración, muchas de ellas porque cuando tuvieron que salir a trabajar se sintieron realmente realizadas, se sintieron motivadas, se sintieron útiles, independientes, y tener que volver al lugar de la crianza las deprimió. Muchas de ellas terminaron con adicciones, depresiones fuertes, suicidios. Entonces, las invito y los invito a estudiar la historia, a ver la historia de la familia, de la maternidad. Si nos remontamos a la historia antigua, ni siquiera existía el vocablo maternidad ni en griego ni en latín. Es decir, podemos decir que la maternidad, con todo su entorno romántico y rosa, es un invento moderno. Es un invento moderno y ya en los 60, los 70, las primeras feministas denunciaban esto, ¿no? Y culpaban a la maternidad de este lugar tan desventajoso que ocupamos las mujeres en la cultura, en la sociedad, ¿no? Que siempre nos vemos relegadas a los trabajos domésticos, a las tareas de cuidado, mientras que los espacios de poder y los espacios privados siempre quedan en manos de los hombres. Ahora eso está cambiando, pero nos faltan cientos de años para que logremos esa igualdad. Entonces, amigas, quiero decirles que la no maternidad no solamente es un camino posible, es una alternativa de vida posible para todas nosotras, sino que es un espacio valioso, una alternativa valiosa para nosotras, para desarrollarnos en multiplicidad de dimensiones, de áreas de la vida, en fortalecer nuestros vínculos de pareja. Muchas de nosotras que deseamos tener un hijo, nos quedamos en soledad con nuestras parejas y logramos armar familias de dos, familias con mascotas. Otras mujeres lamentablemente tuvieron que pasar por la ruptura de sus parejas porque la búsqueda de un hijo terminó con esa pareja, ese estrés tan alto, tan grande, esa cantidad de conflictos que despierta la búsqueda de un hijo cuando se presenta con dificultades, hace que las parejas hayan terminado, pero siempre tenemos la posibilidad de todo ese amor que en algún momento creímos que queríamos depositar en un hijo, todo ese amor que escuchamos, ¿no? Que dicen que es el amor más grande que una puede sentir, el amor a un hijo, está en nosotras, es nuestra decisión poder sentir ese amor tan grande y podemos compartirlo primero con nosotras mismas y después con nuestras parejas, con nuestras familias de origen, con nuestros amigos o con cada persona que se cruza por nuestro camino.
dentro nuestro hay mucho amor y está en nosotras querer compartirlo, querer darlo, querer brindarlo. Entonces tenemos un desafío muy grande y muy hermoso como mujeres sin hijos. No lo desaprovechemos sintiéndonos menos, no lo desaprovechemos sintiendo que no tuvimos la misma oportunidad que las mujeres que sí fueron madres. Vivámoslo plenamente, vivamos nuestras vidas con felicidad, honremos nuestras vidas, honremos esa capacidad de dar amor que tenemos y compartámosla con nuestras mascotas, con nuestros amigos, con nuestros maridos, con todas las personas que se cruzan por nuestro camino, en nuestros trabajos. Siempre, si miramos alrededor, siempre hay alguien que va a estar feliz de recibir nuestro amor y que lo necesita. Entonces, creemos ese mundo que tanto queremos. Eh, Se habla tanto del amor, del amor maternal y sin embargo yo creo que hay mucho de posesividad en ese amor también, porque eh, amo a mi hijo en tanto y en cuanto es mío, ¿no? Lacan dice, el amor es dar lo que no se tiene a alguien que no es. Y me gusta mucho esa definición del amor y soy muy partidaria de esa manera de mirar al amor. Y bueno, quiero cerrar este encuentro eh, con una frase que escuché hace pocos días atrás, aquí en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires. Tuvimos la felicidad de compartir la marcha del orgullo gay. Es un evento que se realiza una vez por año en la ciudad de Buenos Aires, donde todo el colectivo de disidencias, de personas heterosexuales, homosexuales, trans, de todo el colectivo LGTB+, como lo denominamos aquí, se reúnen para celebrar, para visibilizar, para mostrar el orgullo gay. Y un activista de todo ese movimiento que murió de SIDA en los años 80, que se llamó Carlos Jáuregui, y que dejó un legado muy hermoso y una frase muy hermosa que dice, en una sociedad que nos educa para la vergüenza, el orgullo es una respuesta política. Y yo creo que a las mujeres nos educaron para sentir vergüenza si no éramos madres. Y entonces las invito a que nos sintamos orgullosas de este lugar de no maternidad que hemos elegido o que se ha dado en nuestras vidas por circunstancias, pero que hoy podemos pararnos en ese lugar plenamente, sentirnos orgullosas y felices de poder decir, no soy madre. Bueno, los saludo, les mando un beso enorme y agradezco nuevamente esta posibilidad de compartir este momento con ustedes. ¡Mua!